Espero que estén muy bien, que gocen de buena salud, que estén pasándolo de lo mejor. Vamos a iniciar la lección número 3 del curso Pentateuco. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas. Vamos a solicitarle al hermano Raúl que nos pueda llevar en oración, por favor, para que iniciemos con buen pie y con gratitud esta jornada. Hermano Raúl, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias esta noche por tenernos reunidos aquí, dispuestos a aprender un poco más, de profundizar en tu palabra. Eh, Bendice, Señor, a nuestro maestro, el hermano Gerson Bravo. Bendice, Señor, también a todos los hermanos y hermanas que nos disponemos a recibir esta bendición y te pedimos que nos des sabiduría, luz, entendimiento para poder captar adecuadamente y luego ejercer en la práctica lo que vayamos aprendiendo para bien de nosotros y de nuestra comunidad, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, o simplemente el vecindario, la familia que nos rodea, compañeros de trabajo, compañeros de clase, como sea, ¿verdad? Nos permita hacerle llegar este conocimiento que no es más que tu palabra, tu carácter, tu forma de llegar a nosotros, tu creación. Te pedimos entonces amplias bendiciones para todos y todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿están listos ustedes? ¿Tienen todo disponible para iniciar la clase al igual que yo? Esa es mi esperanza. Vamos entonces a lo que nos corresponde en esta jornada. Hoy quiero que demos seguimiento a algo que le dimos pausa de forma estrepitosa la semana pasada. Quiero que ustedes tomen en cuenta un interesante dato que estaba revisando en un museo local, un museo de la ciudad de León, Nicaragua, que nos permite descubrir, por ejemplo, eh, algo del Génesis en la cultura maya. Para nuestra cultura, Chipcha es una agrupación antigua. Los chipchas tenían una tradición en la que creían que, por ejemplo, el ser humano al principio fue creado de la ceniza, fue creado de ceniza y se disolvió. Luego hubo otra generación llamados los gigantes, los grandes, que al caerse se desplomaban y no se podían volver a levantar. Y luego estaba otra siguiente generación, según la antigua tradición chipcha, que fue creado del barro, pero que no funcionó, y luego otra cuarta generación que fue creado a partir del mono, curiosamente, y que no logró, digamos, desarrollarse apropiadamente. Y finalmente llega, al igual que los mayas, a la percepción de que el ser humano proviene del maíz. De hecho, ellos tienen la cultura chipcha tiene una percepción de que quien origina la creación humana es un hombre y una mujer. Son dos deidades. Entonces, esto es bastante interesante porque a lo largo del Génesis lo que vemos es respuestas a preguntas de los antiguos. Es decir, el libro de Génesis, antes de ser el libro de todas las respuestas de la humanidad, es el libro de las hipótesis de la humanidad, de los principios del universo, de lo que la gente cree, de lo que la gente opina, de lo que la gente piensa. Y es sobre todo interesante, hablando de la creación desde el Génesis, que veíamos la semana pasada, que hay un pintor bastante famoso llamado Miguel Ángel Buonarroti. Yo les invito a ustedes a investigar un poco acerca de la obra artística de Miguel Ángel Buonarroti. Es un pintor y también un escultor. De hecho, es escultor, no es pintor, es escultor.
Pero el Papa de la época, en el siglo XVI, quiso, por culpa de un amigo, digamos un enemigo, un adláter, un enemigo de este escultor, le dice le dice al rey, y que es de alguna manera el Papa que dirige la Capilla Sixtina, que se va a elaborar, se ha completado el proyecto. Entonces, en San Pedro, el Templo de San Pedro, en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, en el siglo XVI, en el periodo del Renacimiento cultural, un enemigo de Miguel Ángel Buonarroti le dice al rey, o sea, le dice al jefe de la época, le dice que deberían poner a pintar a alguien que no es pintor, o sea, a Miguel Ángel Buonarroti, pero con el problema o con la dificultad de que le ponen a pintar en un nivel demasiado alto y pintar literalmente debajo del techo, pintar boca arriba cayendo las gotas de pintura en los ojos de Miguel Ángel. Miguel Ángel es el que elabora la escultura del David. No sé si han escuchado el David de Miguel Ángel. El David es una figura masculina que aparece sin ropa, al descubierto esta, en un museo muy Casi importante. perfecta. Sí, exactamente, hace la figura del movimiento del David, y este David representa la belleza, representa el arte, representa la desnudez también. Y entonces hay algo curioso en la pintura de la Capilla Sixtina, y es que en la Capilla Sixtina de este escultor, antes de perder, de perder su afán, su arte, más bien hizo famoso a Miguel Ángel. Lo que hace famoso a Miguel Ángel es aquello por lo cual sus enemigos querían afectarle, poniéndolo a pintar algo que tal vez él no quería. De hecho, él no quería pintar la Capilla Sixtina, lo dicen los relatos. Cada vez que lo cuestionaban, él decía, yo esto lo hago porque realmente me pagan y porque tengo que cumplir el contrato, pero realmente él no quería hacerlo. En la pintura hay una pintura llamada La Creación. La Creación. Y en la creación aparece una figura deidificada de Dios, del Creador, que aparece en la margen derecha, y detrás de él aparece una sábana en forma de un cerebro humano. Y dentro del cerebro, dentro de esta figura, se va a construir, en esta figura, se va a construir un montón de ángeles de serafines que van acompañados del cortejo de Dios. Y luego Dios extiende su mano, me imagino que alguna vez lo han visto en alguna publicidad, en alguna imagen artística, en algún lugar, en algún sitio. Y si no la han visto, entonces ustedes la van a investigar, eso se lo aseguro. Entonces aparece Dios con un dedo acercándose al hombre, entonces Dios yergue el dedo, yergue su dedo y hace, óigase bien, hace que su mano, que su dedo, haga un contacto con el hombre, con Adán, que aparece Adán también con su torso al descubierto. Dios aparece vestido, pero el ser humano, ahí Adán aparece descubierto. Entonces Adán aparece con su dedo, pero aparece con el dedo así, como no queriendo tocar a Dios. De hecho, los dedos no se logran tocar. En el torso de Adán, en el plexo de Adán, increíblemente aparece la figura en la cintura, debajo de en la cintura de Adán, en el abdomen, aparece la figura de un bebé recostado en Adán, un bebé. Es decir, la procreación, la simbología de la procreación. Y en la rodilla izquierda, si yo no estoy mal, si mi memoria no me falla, en la imagen de la rodilla de Adán aparece la figura de una mujer. Eh, y esa figura, esa representación es Eva, aparece Eva. Entonces, la riqueza expositiva que se da en la pintura es realmente fantástica, es realmente maravillosa. Eso no se puede
desmeritar en ningún caso. Hay una belleza increíble, hay una enseñanza profunda, hay algo allí bien interesante. Entonces, ante esto, mis hermanos, quiero que ustedes imaginen que el Génesis nos proyecta cosas más allá de nuestra imaginación y trata de proyectarnos la salvación y temas que son realmente relevantes en el contexto histórico bíblico, porque nos va dejando huellas de ciertas verdades. Por ejemplo, vamos a hilar el tema de la salvación desde el Génesis, desde el principio. Cuando ustedes leen Génesis 1, lo primero que notan es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan perfecto. Pero en el capítulo 3, cuando se da la condena de Adán y Eva, Dios promueve la esperanza y da una promesa. Dice que la serpiente herirá el calcañar del Señor, y esto lo explicábamos la semana pasada con los clavos que perforaron el calcañar, el hueso calcáneo del Señor en la crucifixión. Luego aparece en el capítulo 3, versículo 19, si yo no estoy mal, donde dice que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de animales, con pieles de animales. Luego, cuando llegamos eh, allá al capítulo 22 del libro de Génesis, encontramos que ya hay un mensaje esperanzador en el momento, luego que pasa un proceso Abraham llega al monte Moria y en el monte Moria él está a punto de sacrificar a su propio hijo. Y cuando está en ese proceso, estoy adelantándome a los hechos, pero solo quiero que piensen que cuando llega al monte, Dios proveyó el cordero del sacrificio. Y ese cordero va a ser claramente representado aquí para proyectar luego al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual habla Juan el Bautista. Entonces, aquí hay una clara proyección de todo este panorama y nos deja muy presente estos elementos que son sumamente importantísimos, importantísimos. Ahora bien, ¿qué vamos a ver en Génesis? Génesis lo vamos a ver desde un punto muy claro, especialmente cuando vemos los pactos. Génesis está lleno de pactos. El pacto de Dios con la creación, el pacto de la creación, el pacto de Dios con Noé, por ejemplo, el pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Isaac, el pacto de Dios con Jacob, el pacto de Dios con la siguiente generación, el pacto de Dios con José. Entonces lo que observamos en Génesis es que hay una clara presencia del pacto de Dios. ¿Qué es un pacto? Un convenio, un trato. Y este pacto está representando, a pesar de que estamos en la era de los patriarcas, la era patriarcal, está presentando el pacto que luego vendrá en el monte Sinaí, con truenos, relámpagos y señales, y luego va a proyectar otra vez el eco de esto aparece en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando con relámpagos y señales se aparece en un monte. Es decir, esto de que está en un aposento alto es una representación de lo que significa un monte, porque los montes van a tener una representación muy espiritual, una representación donde cada una de las personas que muere, si ustedes se fijan, van a un monte. Allí van a aparecer en el libro de Génesis, el libro de Éxodo, en Levítico, van a aparecer muchos montes. El monte Sinaí, por ejemplo, el monte Horeb, van a aparecer muchos montes que son realmente significativos. Y va a cerrar con el monte Ebal y Gerizim que aparecen en Deuteronomio. Entonces, el tema de los montes aquí va a ser muy importante, que va a ser la proyección en el futuro de Jesús cuando predica en el Sermón del Monte. Cuando Jesús sube al monte a orar. Cuando Jesús va al monte de los olivos. Cuando muere en el monte Calvario. Entonces, esta proyección realmente significativa es sumamente importante y es fundamental.
Luego que vemos la historia, por ejemplo, ah, de, de la descendencia histórica, vamos a ver temas, por ejemplo, previo al diluvio y luego del diluvio. La historia que vemos, por ejemplo, previo al diluvio, vamos a encontrar un periodo, vamos a encontrar un proceso muy importante, muy significativo, que va a circundar alrededor de 4.000 años aproximadamente. Digamos, entre Adán y, y Noé. Y esto nos va a llevar a esta descendencia, nos va a llevar a la siguiente generación, que va a ser la generación de Noé. Noé va a tener un linaje de 3 hijos. Voy a omitir todo el relato porque no podríamos abordar todo el relato del Génesis, pero me interesa mucho que dividamos las 3 familias que surgen de Noé: Sem, Cam, Jafé. Sem va a representar o va a formar parte de las familias que proceden de la región de Canaán y África, por ejemplo. La zona de Canaán y África. La familia de perdón, de Sem, van a ser los semitas, van a ser la cultura oriental, Medio Oriente. Y en el caso de los que van a visitar el norte, van a vivir en el norte, van a estar en Europa, van a estar en lo que se conoce como Indochina, van a estar en Mongolia, China, Rusia, Siberia, Europa, España, Alemania, Bulgaria y toda esos países eslavos van a estar conformados por la familia de Jafet, los jafecitas, y sus rasgos prominentes van a ser muy notables. Los jafecitas van a ser velludos, los camitas van a ser morenos y en este caso los de Arabia van a ser trigueños, van a ser de cabello un poco más rizado, no tan liso. En cambio, en el caso de los europeos, en el caso de los jafecitas, van a ser más blancos, más altos, caucásicos. Entonces, de allí van a partir los nombres relevantes de la descendencia, de los descendientes de cada una de estas familias. Y aparece un árbol genealógico bien marcado entre los que van a vivir en Javán, en Europa, los que van a vivir en Kuz, al sur, y los que van a estar en el Golfo Pérsico. Se congeló Tener falla del internet. a él, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Parece que lo sacó de la sala el internet. Ajá, está ausente.
No, yo tengo internet, ayer metí. No habla, se quedó quieto, hermano. ¿Está quieto? No es que no puede entrar otra vez, hermano. Están todos, no se fueron, no se marcharon. Disculpen que tuve problemas con la red, así que ya estoy de nuevo con ustedes. Muy bien, Aquí seguimos, hermano. perfecto, gracias. Muy bien, Solo volvemos que un poco a hacer, solo que está del lado. estoy cruzado. Déjeme Así. ver, déjeme ver. Ahora sí aparece, ahora sí. Voy a ponerlo en vertical. Ok. Creo que algunos de ustedes investigaron acerca de el caso de la Torre de Babel. La palabra Babel es la raíz de la palabra Babilonia. Es interesante que en esta región hubiese una tradición muy antigua de una antigua deidad llamada Enki, que le dice a un tipo que va a ser condenado con la confusión de sus lenguas. Y es como una condena realmente lo que pasa allí. Entonces, el caso de la Torre de Babel, si lo analizamos desde el punto de vista de la historia, cuando encontramos a Adán y a Eva, de hecho no sabemos exactamente el idioma que ellos hablaban. Algunos estudiosos, algunos investigadores, creen que al principio no era necesario un lenguaje tan complejo como hoy. No era algo tan complicado, tan rebuscado. El tema del lenguaje con gestos, con algunos sonidos. Algunos creen que las onomatopeyas formaban parte del proceso de desarrollo humano. La onomatopeya es un sonido que figura y construye una palabra o un significado. Por ejemplo, cuando uno dice que alguien se cae, uno dice pan. Cuando una bomba explota, uno dice kaboom. Cuando hay algo en particular
se destapa algo, una botella, se emite cierto sonido. Entonces, ese sonido, puff, eh, rough, splash, eh, son expresiones que construyen un lenguaje y a ese se le denomina onomatopeya. Entonces, algunos creen que en el principio muchos jugaban ese rol cuando todavía no existía un lenguaje tan complejo, ¿verdad? Tan amplio. Pero, sin duda, cuando llegamos a los casos de la Torre de Babel, es muy probable que la Torre de Babel tenga una significación de que así surgieron las lenguas, pues. Las lenguas surgieron de algún modo y de algún modo Dios las puso allí y se comenzaron a construir. Entonces, en todo caso, muchos de estos elementos que son propios de los idiomas, hay que saber que hay idiomas madres y hay idiomas hijos y idiomas nietos, idiomas bisnietos y tataranietos. Por esa razón es que los idiomas están constituidos entre varios procesos. Nuestro idioma, por ejemplo, el español, procede de lenguas romances que son básicamente el latín. El latín. El latín, que es la esencia del idioma español, es la que hereda otras 4 lenguas, otras 3 lenguas aparte del español, que son el italiano, el portugués, el francés y el español. Entonces, el tema de las lenguas es un tema realmente debatido por la sociedad desde la antigüedad y podría tener mucho que ver con la percepción que se tiene acerca de la historia y las tradiciones antiguas. Es probable entonces que esto de la Torre de Babel sea una especie de narrativa que nos permite a nosotros identificar que, que Dios tenía, de alguna manera, el poder y la autoridad para poder poner las lenguas, los idiomas. Es decir, que todos los idiomas vienen de Dios. Es de alguna manera lo que se trata de expresar en Génesis 11. Es decir, que todo es un lenguaje, pero no se pueden comunicar porque al final no es importante que se comuniquen para que no terminen la obra. La pregunta aquí sería, si ellos terminaban la obra, ¿hubiesen llegado al cielo? Esa es la pregunta. ¿Hubieran terminado esa obra ellos aún hablando el mismo idioma? Definitivamente no iban a lograr su cometido. Otra pregunta es, ¿realmente ellos hubieran logrado, aún con su mismo idioma, alcanzar ese proyecto? Cuando sabemos que hay muchos proyectos en la vida, en la historia, que no se logran completar, no se logran terminar por falta de presupuesto, por el clima, por otros factores. Entonces, esta historia es bastante interesante porque nos plantea quizá un asunto referencial en el Sinar y nos ubica geográficamente un lugar muy importante en la región, básicamente en la región asiria. Entonces, esto es bastante curioso. Luego empieza la historia en el capítulo 11, empieza de la descendencia de Sem, de los semitas, que se van a ubicar en la zona de Arabia y nos va a ubicar específicamente en Caldea, en Ur de los Caldeos. Caldea va a ser un lugar muy importante a nivel económico, a nivel financiero, y va a ser un lugar estratégico. Pero un problema que tiene Caldea es que un lugar donde hay muchos ídolos, donde hay muchos dioses. Y allí, de Caldea, Dios va a hablarle a un hombre y lo va a sacar de allí con la esperanza de establecerlo en una tierra que le va a llamar Canaán. Canaán va a ser llamada así porque Canaán representa leche y miel. Representa leche porque había muchas cabras, un lugar donde las cabras pastan con facilidad, y mucha miel porque las abejas tienen colmenas. Hay gran abundancia de cabras y también de abejas. Ahora, algo que no podemos olvidar, no podemos omitir en ningún caso, es que en este contexto Dios llama a este hombre y lo llama para hacer este recorrido. Pero a quien llama Dios no es Abraham. Ojo, no es Abraham al que llama Dios.
¿A quién llamó Dios? Llamó a su padre Taré. Esto aparece en el capítulo 11, versículo 24 del libro de Génesis. Y llama a Taré porque Taré tiene tres hijos. Tiene a su hijo llamado Abraham, a Nacor y a Harán y a sus familias. Y les dice, Dios le habla a Taré que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a dar. Pero lamentablemente, en el camino, muere su hijo menor llamado Harán y entonces él se queda en Harán. Le ponen al lugar por nombre Harán en honor a su hijo y él se quedó allí. Esta historia es muy bonita porque puede también representar que a veces Dios nos dice que salgamos de un lugar y nosotros nos anclamos, echamos raíces. Y tal vez Dios no quiere que eches raíces todavía. Dios todavía no quiere que te quede anclado a un espacio, a algo. Entonces, en este caso, Harán, aquí es el ancla que sostiene y que detiene y que limita a su padre Taré. Y entonces Dios habla con Abraham y le dice, Abraham, ¿tú quieres ser obediente? ¿Quieres tú seguirme? Y entonces Dios le dice a Abraham que tendrá una nación que vendrá detrás de él, una nación tan grande. Haré de ti una gran nación, capítulo 12, versículo 2, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren yo maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones. Esta es una promesa universal de salvación. Es decir, que aquí trae una promesa calcada, una promesa clara, donde hay salvación para los pueblos descendientes de Abraham y de las otras naciones. Es decir, por medio de Abraham serán benditas todas las naciones. Es decir, que de Abraham saldrá un remanente por lo cual vendrá la salvación. Esto es lo que se está presagiando. No se aclara, pero se presagia. Luego, Abraham tiene ese caminar, esa marcha. La marcha la hace junto a su cortejo, pero junto a él también hay un muchacho, un sobrino suyo llamado Lot. Lot lo acompaña, Lot es su sobrino, es hijo de su hermano y es también un hombre que tiene esperanza de prosperidad. Pero con el tiempo y con los años, Lot se siente como, digamos que se siente un poco celoso. Lot quiere experimentar cierto grado de libertad, quiere hacer lo suyo y elige, ¿qué les parece que el tío le da a elegir y Lot se toma la mano, se toma los dedos de la mano, se toma la muñeca, se toma la palma, se toma el brazo y el codo y hasta el hombro, porque lo que hace Lot es elegir las mejores tierras, los mejores lugares de cultivo y los lugares donde cruzan el río, el Jordán. Entonces, evidentemente él se sintió como pez en el agua, literalmente, y él dijo, yo me voy por acá, tío, y usted váyase donde están las tierras áridas. Entonces Abraham no tuvo ningún problema y Abraham siguió multiplicando sus animales en tierras difíciles. Y Lot tomó los mejores pastos, los mejores lugares, pero también encontró un lugar donde él se logró identificar. Cuando llegamos a la historia de Sodoma y Gomorra, pareciera que esta historia aparece de la nada. Como que Lot llegó allí de la nada. Profesor, Parecía, disculpe la sí, interrupción. Solo yo quiero sí, hermano. esto, ¿dónde Dios llama a Taré? Dijo capítulo 11, ¿dónde Dios Versículo llama a 24. Taré? El verso 24. en el verso 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán engendró a Lot. Ujú. El 28, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. 29, y tomaron a Abraham y Nacor
no logro identificar dónde Taré es llamado por Dios. Ok, ok. Am, esto de que Taré es llamado por Dios es realmente algo muy, digamos, histórico, muy típico en la narrativa histórica, dado que en el contexto de Abraham, para poder salir de esa tierra, exactamente de Ur, sale con su papá, es decir, sale guiado por su papá hacia Canaán. Entonces, de allí hay cierta, digamos, claridad histórica en la que él va siguiendo a su papá. Es decir, él se va con su papá hacia Canaán. Pero sorpresivamente él se ancla en Harán y ya no continúa el viaje. Ellos van en familia, en un peregrinaje. Si ustedes se fijan, ellos van a un peregrinaje, va con su papá, va con su familia, esto en el 27 en adelante, y dice, cuando toman mujer, toman familia, y ellos van enrumbados. Verso 31. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Verso 31. Entonces, esto no aparece directamente en el relato, no, pero es intuido, además que se explican en tarjúmenes hebreos, en los que sale la familia enrumbada hacia Canaán. No es que sale directamente Dios hablando con Abraham, sale Dios hablando con el padre que es Taré. Es decir, es con él que hace el arreglo. Dios negocia con los padres. Entonces, una vez que ellos salen de Caldea, van enrumbados, se quedan anclados en Harán, y entonces, noten ustedes en el verso 12, que ya aparece Abraham, ya no aparece Abraham como un hijo, sino aparece como patriarca. Aparece como patriarca. Porque ya en el camino, cuando se quedan anclados, entonces ahí eso es algo que, digamos que no aparece explícitamente, pero al parecer cuando ellos están anclados es allí en Harán que Dios habla con Abraham. Porque dice en el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Cuándo lo dijo? No lo dice. No dice cuándo Dios le había dicho. Muy seguramente había ocurrido cuando estaban anclados en Harán. Muy probablemente Dios ya había hablado. Ahora, aquí aparece ya un resumen, evidentemente, del pacto, de lo que Dios habla con Abraham, y entonces Abraham sigue el camino. Abraham no se queda, Abraham continúa su marcha, y en el verso 4 señala que Lot fue con él, que Lot ya fue con él. Entonces, volviendo un poco ya al caso de Lot, que me interesa mucho el caso de Lot, porque en el capítulo 14 aparece una guerra, y esa guerra es donde en el texto dice que se juntaron los reyes del Sinar, en este caso Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal, hicieron guerra contra los reyes de Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, estamos hablando del capítulo 14, 1 y 2, contra Semeber, contra el rey de Bela, que es Soar, contra estos reyes hacen una guerra. ¿Y quién creen ustedes que está involucrado en esta guerra? Está involucrado Lot, porque Lot está ubicado en Sodoma, Entonces él es ciudadano honorífico de Sodoma. Él es un personaje importante en Sodoma y él se va preso. Ellos son secuestrados. Llega Abraham, hace una negociación,
habla con ellos, platica, y este Amrafel, algunos lo han asociado con Hammurabi. Oigan bien, algunos han asociado a Amrafel con el mismo Hammurabi, el creador de los códigos de Hammurabi, es decir, la ley antigua. Uno de los mejores, digamos, narradores de leyes en la antigüedad. Entonces, no se sabe, ¿verdad? No se sabe si este Amrafel es ese mismo Hammurabi que también reinó en el Sinar, que también estuvo gobernando en esas regiones de Mesopotamia. Entonces, no estamos muy seguros, pero hay algunos estudiosos que afirman, según datos arqueológicos, que puede estar asociado con Amrafel. Ahora, esto que aparece aquí, aparece la intercesión de Abraham. Abraham aquí ya tiene una influencia grande. Abraham tiene un equipo de trabajo. Abraham tiene pastores. Abraham tiene sirvientes. Y dice que el verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, las naciones los que nacieron en su casa, 318, y lo siguió hasta Dan, es decir, la tribu de Dan. Oigan qué curioso. ¿Hasta dónde lo siguió? ¿Hasta dónde lo siguió según el relato? Geográficamente hasta Dan, pero hay un y que problema. todavía Dan no existía. Dan era Dan no ha nacido. no nació. Exacto. Dan es hijo de Dan Jacob. no había nacido. Mire, Dan, oigan bien, para llegar a Dan tenemos que llegar primero, Dan, D-A-N, hay que llegar primero que Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Y de Jacob vienen 12 muchachos y uno de ellos se llama Dan. Entonces ni siquiera ha nacido. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama prolepsis. Prolepsis es un recurso literario que nos ayuda a identificar una región, un lugar, aunque todavía no se conozca como tal. Ahí ni siquiera se sabía que se llamaba Dan. No solo, profesor, Dan, como tierra de Dan, comienza a existir hasta con José. Exactamente, exactamente, hasta la distribución de las tierras allá en el libro de Josué. Entonces, ¿qué significa? Hay muchos años de distancia, hay una gran distancia entre un punto histórico y otro, que gira más de 600 años, más de 600 años de historia. Entonces, esto hay que identificarlo bien porque en esta narrativa aparece este dato de afirmar un lugar que todavía no existe para ubicar geográficamente al lector de dónde se está refiriendo, más que todo. Porque muy probablemente ese dato no se tiene del nombre antiguo, más que el nombre contemporáneo del siglo XV antes de Cristo, aproximadamente, siglo XII antes de Cristo. Entonces, es muy antiguo. Luego aparece Melquisedec. Este caso de Melquisedec es muy misterioso, muy místico, muy curioso, porque Melquisedec es el rey de Salem. Melquisedec es rey de Salem. Pero si ustedes se fijan, en el Salmo 76:2 aparece Salem como un apócope. Un apócope es una contracción, un apócope de Jerusalén. Y Jerusalén todavía no es capital de Judá. Entonces, estas son referencias que son realmente, digamos, que nos ubican lugares, momentos, situaciones, pero este Melquisedec muy probablemente sea una especie de parusía, es una especie de un antitipo de la figura de Cristo, que es rey y sacerdote. Es rey, pero es sacerdote, y eso es improbable en la cultura judía. No puede existir un rey que sea sacerdote, porque o es rey o es sacerdote. Porque si es rey, es judío. Y si es sacerdote, es levita. Entonces, o es levita o es judío. En este caso, aparece como una especie de unión con un objetivo realmente representativo de Jesús, que aparece claramente con ese fin. Ahora, aparece la descendencia de Agar, que es la descendencia de los ismaelitas, donde van a aparecer 12 príncipes
de gran relevancia y de los cuales se forma o se construye la identidad de la cultura y de la Se congeló Luego nuevamente. aparece, sí, hermano. Se congeló nuevamente. Perdimos ahí un Un segundo, ¿verdad? espacio. Ya, ahora sí, ya volvimos. Ahora sí. Ok. Entonces, ahí hablábamos un poco acerca de los 12 príncipes que le nacen a la descendencia de Ismael. Y esta va a ser básicamente como una especie de tribu o de tribus que van a estar en contra de los israelitas. Ismaelitas e israelitas van a estar en guerra desde tiempos muy antiguos. Y van a estar en guerra hasta, digamos, hasta la edad de oro de los judíos. Van a continuar con esa guerra. Si ustedes se fijan, Israel y el Golfo Pérsico, Arabia, Líbano, continúan en grandes conflictos, porque han sido los judíos, en el caso de Israel, también sufrió invasiones islámicas durante el siglo IX, siglo X, y fue hasta el tiempo de las cruzadas que se lograron liberar de unos de los más fieros, eh, digamos, reyes y ejércitos peligrosos previo a los otomanos. Luego los otomanos toman el poder y lugares sagrados como la iglesia del Santo Sepulcro habían sido tomadas por los musulmanes, y luego esas guerras siguieron hasta, hasta el, digamos, el siglo XV, siglo XVIII, continuaron. Y luego fueron mermando ese estilo de guerra hasta la era actual. En la actualidad siguen teniendo esos combates, siguen teniendo esas guerras, sigue habiendo problemas entre estas naciones circunvecinas, porque están siempre con esa idea, con ese ideal de la guerra entre ambas tribus, entre ambos grupos familiares. Entonces, luego viene la circuncisión, la primera circuncisión, que es el pacto de la circuncisión, aparece en el capítulo 17, y el convenio de la circuncisión para la familia de Abraham es que sea circuncidado el niño al 8º día de nacido, aunque sea cualquier día. Luego, cuando cae el Shabbat del libro de Éxodo, no va a importar nada. Aunque sea Shabbat, debe ser circuncidado el niño, porque la ley de la circuncisión es previa al Shabbat. Es previa al Shabbat. Ahora, en el capítulo 19 hay un caso espeluznante, un caso terrorífico. Este caso de Sodoma y Gomorra, cuando es destruida, es bastante triste porque en este dato que arroja Génesis 19, nos da un dato muy perturbador. Cuando cuando llegan los ángeles a Sodoma, ocurre algo muy importante. ¿Dónde se encuentra Lot? Según el texto, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Estar sentado a la puerta significa estar cumpliendo la función de supervisor o juez de la ciudad. ¿Qué significa? Que Lot, que había sido llamado a caminar con Abraham, se aparta de Abraham, comete el error de apartarse de Abraham. Abraham intercede por él y le dice: Dios, por favor, no destruyas a Sodoma y a Gomorra, y si hay 50 justos, ¿podrás salvar esa nación? Si hay 50 justos, no la destruiré. Pero Señor, si no hay 50, pero hay 45. Y fue mermando poco a poco hasta 40, 35, 30, 19, 18, 10. Ni 5 habían, ni 5 justos habían en Sodoma. Pero el problema de Lot no fue que vivía en Sodoma. El problema de Lot es que vivía como los sodomitas. Y no digo que hacía todo lo que hacían los sodomitas, pero al menos formaba parte integral de la ciudad. Porque dice el texto que él estaba en la puerta de la ciudad, como quien dice, estaba junto a los jueces, a los ancianos de la ciudad.
En otras palabras, él era permisivo con todo lo que se hacía en la ciudad. Incluso, este es un dato importante, que cuando él, y aquí aparece algo realmente feo, digamos que la historia nos deja un sinsabor, y a través de este texto del Génesis nos damos cuenta que el relato no trata de decir que las cosas son buenas o malas, trata de decir las cosas como son. Lot, cuando llegan los ángeles de Dios, los siervos de Dios, y llegan a querer tomarlos, violentarlos, los sodomitas, hombres, mujeres, viejos, adultos, el más grande, el más chico, llegan en contra de estos siervos de Dios. ¿Cuál es la decisión que toma Lot? Sacrificar a sus hijas y decir, tomen a mis hijas, por favor. Ellas son solteras, ellas no han conocido varón. Lot probablemente tenía 5, 6, 7 hijas, no lo sabemos. Pero las 2 que eran solteras, él las estaba entregando. ¿Pero qué dijeron ellos? Rechazamos todo eso. No, 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 no. Nosotros queremos conocer a esos varones. La palabra conocer allí en hebreo es violentar. Violentar, abusarlo. Abusarlo. Entonces, en este caso, cuando Lot recibe a estas personas y los cuida, nos trata de dar o dejar en claro la tradición antigua de estas culturas, orientales, de la protección, del cuidado por los forasteros, por los forajidos, por los visitantes, por los extranjeros. Lo que trata de relatarnos aquí es que Lot cuida de sus visitantes. Lot está pendiente de su visita. Lot los está cuidando, aún sacrificando a sus hijas. Oigan, ¿eso cómo se llama? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eso se llama preservación. Él está tratando de preservar la integridad de los ángeles. Entonces, a pesar de que sus hijas puedan sufrir. Entonces, esto podría ser precisamente una especie de relato duro, feo, del cual muchos se saltan en la historia y se saltan el recurso histórico que aparece después cuando ellos llegan a Zoar y que las hijas van a embriagar a su padre con vino traído de Zoar probablemente. Esto muy seguramente el relato es crudo para decir las muchachas hicieron esto no porque hicieron mal o bien, de hecho no se juzga, pero sí se trata de decir lo hicieron por preservar la nación, lo hicieron por preservar la generación. El tiempo nos va a decir que ellas se fueron con su padre y que su padre cometió un error antes de irse. ¿Saben cuál es el error que cometió Lot antes de irse de Sodoma? Lo dice claramente el texto. Dice el verso 16. Y deteniéndose él. ¿Sabe qué significa deteniéndose? Aferrándose a las cosas que tenía en Sodoma. Aferrándose a sus cosas materiales, aferrándose a todo lo que tenía, aferrándose a Sodoma. Pero ¿qué hicieron los ángeles? Lo agarraron con fuerza a él y a sus muchachas y les dijo, váyanse, huyan a Zoar, a una ciudad pequeña llamada Zoar. Luego que huyen, la mujer de Lot queda convertida en sal. Esta sal, algo que algunos dicen, algunos investigadores, es que casualmente en esta región hay zonas salinas, pero son salinas que no tienen mucho sabor, no tienen mucho sabor, es insípida. Esto de alguna manera es interesante porque cuando la sal pierde su sabor, no sirve, no sirve. Entonces muy probablemente esta mujer que se convierte en sal, que se petrifica, es una imagen que queda realmente legada en la mente de un hebreo, de un judío, porque sabe que no puede volver atrás. Sabe que no puede volver atrás, que con Dios no se juega. Es lo que se trata de decir. Luego pasan muchos eventos muy importantes. Aparece Abraham
Pero hay un detalle en la vida de Abraham, cuando ya nace su hijo, Dios le promete su hijo, él tiene a su hijo a una edad muy avanzada, casi 100 años, su esposa tiene 75 años, ha cesado la costumbre de las mujeres, la costumbre mensual de las mujeres, y luego aparece el pacto que Dios va a darle un hijo, y le da el hijo, y una vez que tiene al hijo, y cumple el muchacho 17 años, está jovencito, en la etapa de la juventud, entonces Dios le dice, dame a tu hijo. Y entonces él se escandaliza y dice, pero bueno, tengo que darlo, tengo que darlo. Pero en este sentido, que Abraham entrega a su hijo único, es lo preocupante para Dios. Lo preocupante para Dios no es que Abraham confíe en él en extremo, sino que sepa que hay que entregar a su hijo en sacrificio. ¿Qué significa esto? Significa que Abraham todavía tenía en su mente la idea de los dioses al otro lado del río, que pedían sacrificio humano. Y para los que usan este texto como argumento de que Dios pide sacrificio humano, está totalmente equivocado. Me da un gran pesar cuando algún teólogo, investigador, apunta este pasaje como que Dios, él pide sacrificio humano. Lo dicen los musulmanes inclusive, cuando cuestionan la Biblia. Pero momento, aquí Dios no está tratando de pedirle el hijo a Abraham para fines de sacrificio. Está tratando de decirle a Abraham que Dios no es como los dioses paganos, que Dios no quiere eso, que Dios provee el cordero para el sacrificio, que Dios no va a permitir que le pase nada a sus hijos. Y eso va a cambiar la mentalidad de Abraham, que su Dios es un Dios único, que Dios es especial, que Dios no le pide a sus hijos en sacrificio. Luego van a salir las 12 naciones, las 12 tribus. Dios va a hacer un pacto con Abraham, con los patriarcas. Va a hacer un pacto Abraham, Isaac, Jacob. Van a aparecer las historias bien bonitas de los hijos de cada uno de ellos. Y van a aparecer las 12 tribus que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y en esta historia, lo más precioso que aparece aquí en toda esta porción es la historia de José. José va a ser el corazón de la historia. José, la profecía, la revelación de los sueños, el plan de Dios, cómo Dios va a salvar al pueblo y cómo van a llegar ellos a habitar la nación de Egipto gracias a la cordialidad, al perdón que ofrece a sus hermanos José. Y esto es algo realmente impresionante. Los hermanos de José tramaron todo lo malo contra su hermano, pero Dios no permitió que eso hiciera mella, no permitió que eso impactara, no permitió que él se llenara de odio, sino que más bien él perdonara a sus hermanos y los bendijera. ¿Por qué permitió Dios todo eso? Para bendecir a la familia al final, para que la familia no se muriera de hambre. Porque hasta a través de José, a través de ese gran problema que se dio con sus hermanos, Dios prosperó la nación de los hijos de descendientes de Abraham, descendientes de Jacob. Esto es algo precioso, esto es algo interesante y no vamos de ninguna manera a omitirlo. Hasta ahí vamos a llegar hoy. La clase cerramos con el libro de Génesis. Vamos a dejar únicamente una tarea. La tarea de ustedes va a ser exactamente sobre dos preguntas. Dos preguntas. Número uno, la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito del libro de Génesis? ¿Cuál es el propósito general del libro de Génesis? Y dos, van a elaborar un bosquejo del libro de Génesis, un bosquejo propio, ¿verdad? Ustedes van a hacer su propio bosquejo. Ustedes van a elaborarlo según los temas, según las características del libro. Entonces ustedes pueden agruparlos por temas, por personajes, como ustedes quieran. Entonces, número uno,
cuál es el propósito del libro de Génesis y número 2, un bosquejo general que les va a permitir tener una idea clara de todo el libro de Génesis. Y la otra semana empezamos con el libro de Éxodo, así que prepárense con eso. Que Dios les bendiga, que tengan todos una feliz noche y vamos a cerrar esta interesante clase y por supuesto vamos a detener el video. Y a todos aquellos que también nos siguen en las redes sociales, que Dios los bendiga y pueden seguir pendientes de las clases a través de YouTube. Bendiciones.